Buenas noches, amigas, amigos. Efectivamente, es lo que empieza ahora mismo, el foro. Empieza el foro en Telebahía y el foro, como desde hace cientos de años y, si me apuran, miles de años, es lo de siempre. Es un momento y un lugar de encuentro, en el caso de la televisión un momento también, pero lugar de encuentro para confrontar ideas, para defenderlas y para intentar salir del foro, pues todos un poco más sabios. Vamos a intentarlo, porque desde luego tenemos tres invitados que sabios son y un rato largo. Hoy ha sido un jueves denso en lo relevante políticamente, porque en el Parlamento de Cantabria durante toda la tarde ha habido un trámite más de aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2014. Y en ese contexto denso, políticamente, informativamente, que nos importa a todos, pues vamos a movernos en este foro de a continuación. Hay una ciudad en Cantabria, no es que tengamos muchas ciudades, pero hay una ciudad en Cantabria, la segunda, que últimamente está muy de actualidad y no lo está precisamente por buenas noticias. Torrelavega sí que es densa últimamente en actualidad, en tensión. Están pasando muchas cosas allí y va a ser protagonista en el foro de hoy, porque también nos afecta como cántabros, porque se están jugando varios partidos en Torrelavega que nos interesan a los cántabros, aunque no vivamos en la capital del Besaya. María Luisa Peón, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento. Muy buenas noches y bienvenida al foro. Buenas noches, muchas gracias. Muchas cosas de las que hablar en Torrelavega, porque ha habido esta semana más actualidad en cuanto a la moción de censura. Tenemos la dimisión de un concejal del Partido Socialista y tenemos, por el contrario, estoy dando cuenta que yo he puesto una nota quizá demasiado negativa. Hoy mismo hemos tenido una nota para la esperanza en Torrelavega, ¿no? La gran noticia, yo creo, muy esperadísima, muy deseada por todos los torrelaveguenses desde hace muchísimos años, que es, yo creo que por primera vez, algo firme y que, bueno, apunta a certezas sobre la eliminación de los pasos a nivel. Por fin la eliminación de los pasos a nivel, de ese tren por el centro de Torrelavega. Vamos a hablar de ello también, porque nos interesa a todos también como cántabros y como torrelaveguenses, si lo son. Y también tenemos con nosotros a don Gabino Martínez, empresario, y Javier Muñiz, director de Decroli. Muy buenas noches a los dos. Vamos a hablar de todo un poco y de todo ello, y empezamos, como les decimos, porque ya tuvimos el fin de semana pasado moción de censura en Cantabria, la primera de esta legislatura. El alcalde, que estuvo, por cierto, aquí hace un par de semanas, el alcalde de Mazcuerras, ya no es alcalde de Mazcuerras, ahora hay otro alcalde de Mazcuerras. Javier Camino, del Partido Popular, fue desalojado del bastón de mando, que por cierto nos enteramos, o al menos yo me enteré recientemente, que Mazcuerras no tienen bastón de mando, o no lo tenían hasta hace poco, ese elemento simbólico. Pero bueno, el caso es que Javier Camino ya no es, por obra y arte de PRC y de PSOE, ahora es un socialista, que también había sido anteriormente alcalde de Mazcuerras. Y el pájaro negro de la moción de censura sigue revoloteando por Torrelavega, alimentado de alpiste por PSOE y por PRC. El PSOE con muchos problemas, porque ya lo saben ustedes, la semana pasada estuvo aquí Blanca Rosa Gómez Morante, hablamos de ello, hablamos de sus problemas, de los problemas internos del PSOE, de cómo el comité local del PSOE había dicho que no a esa moción de censura, que no era buena para Torrelavega, cómo desde la dirección regional del PSOE desde Santander se ordena al PSOE de Torrelavega que se negocie con el PRC para llevar adelante esa moción de censura, como Blanca Rosa Gómez Morante y 4 socialistas más dimiten del comité local de Torrelavega, y cómo a principios de esta semana, y esa es la novedad de esta semana, este hombre que vamos a ver ahora mismo, un edil socialista, Cruz Viadero, pues dimitía, pero dimitía en esta ocasión entregando el acta de concejal. Este mismo hombre, entregando el acta de concejal, es decir, dejando de ser concejal porque no está de acuerdo con esa situación. Lo que paradójicamente, y ahora ya le pregunta a María Luisa Peón, podría hacer todavía más fácil la moción de censura, o eso se dice al menos, eso se ha dicho. Bien, más fácil o más difícil, porque la dimisión de Cruz Viadero lo que nos plantea ahora es un escenario en el que hay que proceder a su sustitución por un nuevo concejal. Y eso implica el cumplimiento de unos plazos que vienen marcados por la ley y por todos los trámites que hay que seguir de ahora en adelante, que nos llevaría, según nuestras estimaciones, ¿no? Es decir, si el proceso que sigue la moción de censura es el que parece, a tener que debatir esta moción en torno a mediados del mes de enero. Y yo, a la vista del sainete que estamos contemplando desde hace un mes y pico hasta ahora, pues veo que hay muchas posibilidades de que surjan nuevas historias, desde enfrentamientos internos dentro de los partidos que pretenden sostener la moción, hasta enfrentamientos entre los dos presuntos o futuros socios, que puede derivar
en cualquier cosa. Por lo tanto, el equipo de gobierno del Partido Popular de Torrelavega lo que tiene muy claro es que tiene que seguir trabajando, intentando eludir los inconvenientes que suponen una situación de inestabilidad que están aportando al ayuntamiento ahora mismo el PSOE y el PRC, pero tenemos que seguir gestionando, los ciudadanos siguen teniendo sus necesidades y no se les puede dar largas por razón de un anuncio de una moción de censura. Con lo cual, bueno, pues ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos, si el hecho de, en lo que están ahora, del reparto de responsabilidades y puestos y concejalías y liberaciones, va a erosionar o no la negociación que están llevando a cabo el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Y bueno, pues cada día vemos un escenario o esta historia se puede mover. Que yo no estoy seguro hasta qué punto el ciudadano puede tener una visión medianamente buena de estos pasos previos. Gabino, Javier, no hay que engañarse, si hay algo que negociar entre dos partidos que quieren desbancar a un alcalde o un equipo de gobierno, es cómo se reparten los despojos, es decir, nada más, cómo se van a repartir el ayuntamiento. Entonces, no se está dilatando este asunto, no están negociando por el bien de Torrelavega, no están diciendo esto para ti, esto para mí, esto para ti, no, esto para mí, bueno, venga, vale, pero esto para ti. Yo no sé hasta qué punto, más luego la división interna del Partido Socialista, no sé cómo se podría llevar a cabo esto, ni siquiera políticamente cómo pueden pensar PSOE y PRC que puede ser bueno para ellos. Hombre, desde luego que la irresponsabilidad de todo este procedimiento por parte tanto del PSOE como del PRC es la escenificación que bien estás diciendo. No han planteado una alternativa de gobierno, no han puesto propuestas novedosas encima de la mesa, no han dado una alternativa a esos problemas que tiene Torrelavega, como tiene Cantabria y como tiene España, que la situación al final es la que es, no es producto de decisiones municipales, sino que se han limitado a postularse como una alternativa al equipo de gobierno que eligieron los ciudadanos por mayoría en las urnas. Se están postulando sin un proyecto político distinto y se están limitando, como bien dices, a repartirse asientos, responsabilidades, sin decir muy bien qué van a hacer cuando tengan a plena disposición esas responsabilidades. En ningún caso hemos oído qué van a hacer al día siguiente de sentarse en los sillones, y yo creo que los ciudadanos de Torrelavega la preocupación real que tienen ahora mismo es que se haga frente a esos problemas, que es lo que viene haciendo el equipo de gobierno de Ildefonso Calderón y de María Luisa desde que están al frente del Ayuntamiento de Torrelavega. Y la alternativa ahora mismo lo que está es pues crispando un poco más ese ambiente que ya de por sí es duro en la comarca. Es que no hace falta eso. Es lo último que necesita la comarca ahora mismo. Don Javier. Yo creo que la actitud en este caso de los partidos de la oposición socialista y regionalista a los ciudadanos, lo primero que nos causa es una cierta sorpresa y perplejidad, ¿no? Porque como se está diciendo y comentando aquí, parece que esto es un juego de niños en el que tú tienes una peonza y yo quiero la peonza, o tú tienes unos juguetes y yo quiero los que tú tienes porque los que yo tengo pues no son suficientemente atractivos, porque entre personas adultas y en algo tan serio como es la gobernabilidad de un municipio, donde deben de primar, vamos, absolutamente los intereses de los ciudadanos, de los vecinos de ese municipio, pues aquí, vamos, yo desde el punto de vista de un ciudadano que ve estos asuntos desde la distancia de no estar involucrado políticamente en una formación determinada, pues me quedó eso, lo que he dicho al principio, perplejo, ¿no? Perplejo porque, como bien has dicho tú, no he oído que se evalúe una situación determinada y como consecuencia de una evaluación que pueden pensar que es negativa o de gestión del propio equipo municipal actual, del Partido Popular, pues digan, bueno, esto lo estáis haciendo mal y nosotros venimos y queremos venir y queremos proponer y proponemos esto y esto y esto, y como consecuencia de proponer esto y esto vamos a dar estas soluciones que vosotros no sois capaces de proporcionar, ¿no? Que justificarían de alguna forma más. Y podría justificar, porque de lo contrario, lo que los ciudadanos de aquí, supongo que es una sensación, yo tengo algún amigo en Torrelavega que me lo ha manifestado en estos días, la gente no entiende nada, o sea, la gente no entiende nada y dice, bueno, esto aquí se trata de buscar intereses totalmente personales, sectoriales y partidistas, sin ninguna visión o sin ninguna
propuesta que atraiga a los propios vecinos de Torrelavega para justificar esta moción de censura. Claro, hay gente como este hombre que estamos viendo en pantalla, socialista, más o menos de toda la vida, que no le cuadra ese tipo de cosas, porque esto tiene otra lectura, además, puramente política. Y es la siguiente. Hace unas horas hemos conocido que el juez decidía finalmente nombrar un administrador judicial para el Racing. Bueno, ¿hasta qué punto no le convendría, visto el declive electoral, social, político, un administrador judicial también para el PSOE? Porque es que parece que, y esto se lo pregunto a ustedes como ciudadanos y como políticos, que en este caso, bueno, en algunos de los casos de ustedes, no se puede hacer más en contra de su propio partido, de la desunión, de la falta de buena vista en cuanto desde la sociedad y desde el electorado. Estamos hablando de que hay una ruptura evidente en el PSOE. Estamos hablando de que un comité local de Torrelavega dice, no podemos llevar adelante ni negociar con el PRC una moción de censura porque es malo para Torrelavega y no lo vamos a hacer. Y coge Bonifaz, es decir, la dirección del PSOE a nivel regional, y dice, no, sí, lo vais a hacer. Y quien va a liderar por el PSOE es esta señorita, Lidia Ruiz Salmón. Y empezar a negociar con el PRC ya. Al menos, claro, eso, hay socialistas que dicen, oiga, que no, que hemos dicho que no, ruptura, más, por si no había suficiente ruptura en el PSOE. Al menos el PRC eso, sin querer yo decir que estén buscando, ni mucho menos, el bien de los ciudadanos, lo han hecho de forma mucho más inteligente. Es decir, el secretario general ha dicho, no, que sea lo que digan los regionalistas de Torrelavega, aunque luego sea mentira, pero se están cubriendo las espaldas muy bien. Yo es que creo, Frank, que la única clave que tiene esta moción de censura es la de la lectura interna de los intereses de los dirigentes regionales de los dos partidos. Eso es lo que parece evidente, ¿no? Eso, y yo creo que en Torrelavega se tiene más o menos claro. Desde el día en que esta moción de censura se empieza a negociar o a fraguar en Bonifaz, en la sede de Santander del Partido Socialista, en la que los dirigentes regionales tienen una reunión al margen de los dirigentes locales de ambos partidos, a los que reciben después para darles cuáles son las instrucciones. Pero yo creo que hay que ver en la posición que ocupan tanto López Marcano como Díaz Tezanos en sus propios partidos y sus necesidades de supervivencia. Quiero decir que si esta operación al final llega a consolidarse y se hace firme, tendríamos que a Blanca Rosa Gómez Morante, que se ha manifestado abiertamente en contra de la moción y que de hecho ha dicho que ni la va a firmar ni la va a votar, pues lógicamente sería apartada del PSOE, con lo cual la eterna rival, ¿no?, de la oficialidad del Partido Socialista Regional quedaría neutralizada. Y eso a Díaz Tezanos, más allá del interés de su partido o del interés de los ciudadanos, un partido se supone que a lo que aspira es a gobernar, pues hay veces que los dirigentes regionales de los partidos, o bueno, los dirigentes de los partidos a lo que aspiran es a mantenerse en la directiva de sus partidos sin preocuparle o sin ver más allá de esa decisión. Sí, a costa de su propio partido. A costa de su propio partido, que ahora mismo en Torrelavega está destrozado. Y luego, por otra parte, para el Partido Regionalista o para Javier López Marcano como dirigente regional del Partido Regionalista y como secretario general de Torrelavega, hay dos personas que a Marcano le ganan las elecciones en Torrelavega, que son Blanca Rosa Gómez Morante e Ildefonso Calderón. Y con esta jugada, por una vía o por otra, pues se quita de en medio a los dos. Yo he dicho desde el principio que esta no era una moción de censura originariamente pensada contra Ildefonso Calderón, sino contra Blanca Rosa Gómez Morante en un acuerdo entre la dirección regional del PRC y del PSOE. Y además se da la paradoja de que ni siquiera el PRC hizo un intento de proponer a su propio candidato, ¿no? Es quien empieza a hablar de moción de censura, quien la promueve, y ni siquiera propone a su propio candidato para alcaldable, sino que le aparta de esa posibilidad, porque tampoco hay mucha sintonía. Creo que se ha movido de una forma mucho más civilina el PRC en este asunto, de una forma mucho más oculta y mucho menos expuesta, sobre todo, mucho menos expuesta. Por eso, a eso me refiero con mucho más inteligente. Cuando digo inteligente, no digo ni hábil ni útil para los ciudadanos, digo hábil y útil para los intereses orgánicos de partido. Sí, exactamente, ese es un poco el termómetro del despropósito que es esta idea de presentar una moción de censura,
Por un lado, el PRC de Torrelavega es el que prende la mecha, el que pone un poco encima de la mesa la posibilidad de cambiar la alcaldía de Torrelavega. El PSOE, en primera instancia, el PSOE local, que al final yo creo que los comités locales son los que realmente conocen los entresijos de sus municipios y los que de verdad saben de primera mano cuáles son los intereses y cuáles son las medidas que benefician y perjudican a los vecinos de su municipio, unánimemente se oponen a esa posibilidad, porque la realidad social de Torrelavega, como decíamos antes, lo último que necesita es ahora mismo meterse en un lío de estos, pero desde Santander se acercan, les hacen cambiar el paso, les dan órdenes de cambiar el paso, no se limitan a ir y darles su opinión, sino que les obligan a secundar esa moción de censura. Y por otro lado, el PRC, que sin hacer mucho ruido había prendido la mecha, se reúnen todos parte de los dirigentes del comité regional del partido con el comité regional del Partido Socialista en Santander para decidir el destino de Torrelavega. No se reúnen los comités locales, se reúnen los comités regionales, las cabezas de los partidos, y al día siguiente salen diciendo que no quieren saber nada y que la decisión está delegada en los comités locales, ¿no? Que al final pase lo que pase, casi se diría que es un icono de la relación PSOE-PRC. La lía quien sea, en este caso el PRC, y quien sale perjudicado es el Partido Socialista. Y ha sido la historia de estos dos partidos desde hace unos cuantos años ya. Y el vecino, que no se nos olvide, porque el que sale perjudicado de todas, cada vez que estos dos partidos se lían y... Eso es lo principal y vamos, lo que más nos importa, evidentemente, lo que más me importa a mí, lo que más le importa a cualquiera, al ciudadano y el contribuyente, eso está clarísimo, que al final el perjudicado es, por supuesto, pero bueno, pero sí que es curioso, ¿no? que pase eso. Al final sale, incluso el PRC y su secretario general quedan bien, como diciendo, no, es el PRC de Torrelavega el que decide, pero claro, con un PSOE dividido no es el mejor socio para una moción de censura y tal. Al final quedan estupendamente. Sí, pero son los que la han propuesto. Y desde el comité regional han mantenido las reuniones previas y le han dado forma un poco a lo que debería de ser esta escenificación, y luego han pasado a la patata caliente. En ese sentido sí que han resultado ser más inteligentes que la escenificación del PSOE, que está dando esa imagen de ruptura a nivel regional y a nivel local en Torrelavega, que no ayuda nada ni al PSOE ni mucho menos a tranquilizar y apaciguar un poco la masa social de Torrelavega, que no necesita eso, no necesita gasolina precisamente, bueno, y por más civilinos más inteligentes, pero por lo menos la gente que lo conozca. Javier. Sí, da la sensación de que están jugando una partida de mus, y los que son aficionados a este juego de naipes saben que es un juego de envite, ¿no? Y donde incluso hay una jugada máxima que es el ordaguear, ¿no? Y puedes ganar o perder un juego, un chico o incluso la partida, ¿no? Es evidente, y lo habéis manifestado perfectamente vosotros, que esto es una jugada política entre dos partidos que digamos que sus intereses de partido están por encima de los intereses de los vecinos. Yo no sé lo que estarán pensando ahora que nos están escuchando los vecinos de Torrelavega, cuando tres personas totalmente de entornos tan dispares como nosotros estamos casi que coincidiendo un poco en lo que está ocurriendo, ¿no? Yo personalmente tengo una idea muy clara de lo que debe ser un municipio y lo que debe ser un equipo de gobierno y lo que debe ser un partido político en cuanto a su gestión en un municipio, que es atender las necesidades y estar cerca, próximo al vecino, al ciudadano. Y aquí se está pensando, como creo que has descrito tú muy bien, cómo repartirnos no sé qué melón, porque desde luego no se está pensando en los vecinos. A mí por lo menos me da esa sensación de que aquí no se está pensando en los vecinos. Y yo creo que cualquier actuación que haga una formación política de ámbito local, de ámbito municipal, lo primero que debe pensar es en el bienestar de los vecinos. Y por otro lado, yo personalmente pienso que en este órdago que ambas formaciones se han jugado, se les va a volver en contra, en la partida, porque los socialistas han destrozado el partido, las diferencias son diferencias, ahora mismo ya se han escenificado y ya hay una escenificación pública de un problema de sabe Dios qué envergadura y qué trascendencia y qué consecuencias va a tener en un futuro. El Partido Revolucionista, por otro lado, pues es un socio, entre comillas, necesario para todo lo que se está gestionando, y los ciudadanos no somos bobos, somos ciudadanos, estamos en nuestras cosas, en nuestras familias, pero leemos los periódicos, escuchamos la radio o vemos la televisión y decimos, bueno, estos que nos están contando, si es verdad, si esto está ocurriendo. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra actitud?
bueno, nos vemos dentro de un par de años o cuando toque, ¿no? Sí, yo además sí me gustaría dejar clara una cosa. La moción de censura es una figura absolutamente legal y es una herramienta para que los partidos políticos tomen decisiones respecto a cómo se tienen que conformar las fuerzas que gobiernan una ciudad. Eso es indiscutible. También es indiscutible que es muy necesario que los ciudadanos entiendan que hay razones objetivas para imponer una moción de censura. Y esas razones objetivas nunca pueden ser la organización interna de los partidos que lo componen, sino el interés general de los ciudadanos. Ni las políticas tampoco, porque para eso se vota. Efectivamente. No estoy de acuerdo con su política, le hago una moción de censura, ¿no? Que los ciudadanos le han dado la lista más votada a este otro señor, ¿no? Efectivamente, pero es que además en Torrelavega luego, y en todo este proceso, ¿no?, en el caso concreto de esta moción de censura que se está planeando, hay otras circunstancias que además agravan todo esto. Por ejemplo, el hecho de que pretendan poner una moción de censura en la que la candidata ni siquiera es la que encabezaba la lista del partido que va a ostentar la alcaldía. Con lo cual, los ciudadanos de Torrelavega hace 2 años, cuando votaron, los que votaron al Partido Socialista, votaban a una candidatura que les proponía que la alcaldesa fuera Blanca Rosa Gómez Morante. Y esa circunstancia ya no se va a dar, porque ha sido impuesta a una candidata por la razón que yo decía antes, de que así Rosa Eva Díaz Tezanos tiene una competidora menos en sus aspiraciones internas de partido. Pero es que además se han dado algunos argumentos, como que un gobierno en minoría del Partido Popular generaba inestabilidad a la hora de tomar decisiones, y yo tengo que decir que revisados todos los acuerdos que se han tomado en el Ayuntamiento en estos últimos 2 años, casi 300 acuerdos de pleno, el 60% de ellos han sido tomados por unanimidad, porque todos ellos han llevado mucha cocina y negociación con todos los partidos para lograr el mayor de los consensos posibles. Pero es que además el 72% de los acuerdos se han tomado por una mayoría de 24 de los 25 concejales. El resto de ellos, el 20 y tantos restantes, con la abstención de uno u otro grupo, es decir, que la gobernabilidad ha sido la clave de esta legislatura precisamente. Quienes pretenden argumentar que hay una inestabilidad, lo que nos están proporcionando es un lamentable espectáculo de ni siquiera lograr de entre sus propias filas el número de apoyos suficientes para la presentación de la moción de censura. Pero es que luego hay otro tema que a mí me parece que de cara al ciudadano es el más relevante, y es que de todos aquellos asuntos en los que no ha habido unanimidad a la hora de aprobarlos, sino que hemos estado bien buscando el apoyo del Partido Socialista, bien el del Partido Regionalista, las posturas de los dos partidos que pretenden gobernar conjuntamente es enfrentada. Y los temas más relevantes que tiene Torrelavega ahora entre manos, como es la construcción del centro de emprendedores, la construcción de un centro de adultos, como es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, como es el futuro de la Feria de Muestras, como es la empresa de aguas, ahí el Partido Socialista y el Partido Regionalista no han estado de acuerdo. Y yo, como ciudadana, lo que me gustaría es que hubieran sido capaces en este mes y medio que llevan peleando por cuitas internas, que hubieran sido capaces de decir quién de los dos va a ceder para que las cosas se hagan o como quieren unos o como quieren otros. Y sin embargo, las únicas declaraciones que he oído a este respecto son de la candidata a alcaldesa diciendo que aquellos asuntos en los que no estén de acuerdo, que los van a dejar al margen. Pero Torrelavega no se puede permitir dejar al margen todas estas cuestiones que he apuntado. Y luego, pues ahora tenemos encima de la mesa lo que esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Torrelavega, que también tengo curiosidad por saber si los dos partidos que pretenden gobernar juntos van a tener una posición coincidente o no. Lo que se ve. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre este comentario que has hecho de la no coincidencia de los partidos en temas clave para Torrelavega, o el hecho de, que me has sorprendido positivamente, de que todos estos acuerdos de gobierno han sido mayoritariamente sostenidos por el conjunto de la corporación.
llegado el momento, y la reflexión que me viene a mí a la mente es que durante la época del gobierno bipartito en la comunidad autónoma, y digo para, lo sabéis, los políticos, ¿no? O sea, al final es una cosa muy sencilla en la que perdemos todos, que cada partido político se reparte su pastel y yo no me meto en tu concejalía o en tu consejería si hablamos del pasado. Es decir, no, esta es una consejería del PRC, yo no la toco. Esta es una consejería del PSOE, yo ahí no meto la nariz. Palabras, bueno, estas son palabras que yo he escuchado en vivo y en directo, las más altas responsabilidades. Sí, el presidente del gobierno lo decía continuamente. Exactamente, el señor Revilla, yo se lo he escuchado directamente y personalmente. ¿Qué puede ocurrir ahí? Pues lo mismo, que dice, bueno, esto para ti, esto para mí, yo me lo como, yo me lo guiso y tú no te metas conmigo, que yo no me voy a meter contigo. Víctima resultante, el ciudadano de Torrelavega, supongo, porque, vamos, no dejarán de ser decisiones sectoriales o partidistas que se apoyan por ese espíritu de no agresión, pero que no dejarán de ser decisiones que serán adoptadas por una minoría, en definitiva. Bueno, basta ya. Basta ya está bien, vamos a cambiar, porque es que esto no puede ser, vamos a dejar de hablar de Cantabria de Torrelavega en tono negativo, porque también hay motivos para la esperanza. Habla María Luisa Peón, y solo he avanzado antes, sobre un proyecto, bueno, en realidad 3 proyectos, 3 posibilidades de esperanza, de futuro. Ahí estamos viendo el ámbito de actuación. Eso es lo que puede ser el corazón de Cantabria, eso es lo que puede ser el centro de Torrelavega en un tiempo, ya veremos cuánto. Erradicar las vías del tren del centro de la capital del Besaya, ese es el objetivo, y lo que se barajaba hasta ahora era el soterramiento. Lo que pasa es que el soterramiento puede ser un poco caro, puede ser un poco complicado, puede tener problemas medioambientales, puede quizá incluso afectar, o habría posibilidades de que afectase a sótanos colindantes. Hay otras 2 posibilidades que se están barajando, y además el soterramiento cuesta 80 millones de euros, como mínimo, no les digo más. Hay otras 2 posibilidades, una de 9, un poco más modesta, 9 millones, y un viaducto, que yo cuando he visto las infografías, que eran un poco lo que estábamos viendo ahí, me he quedado, digo, ¿esto qué es Madrid o Berlín? O esto es una pinta así como muy cosmopolita, ¿no? O sea, y esos son 29 millones, que son 29 millones, pero no son los 80. María Luisa Peón, ¿qué es lo que se ha presentado esta mañana? Voy a tratar de resumir, porque fíjate, hemos tenido una reunión con el presidente del gobierno, venía acompañado del director de construcciones de ADIF y de uno de los técnicos de esta empresa. Ahí ha estado también el consejero ha estado el delegado del gobierno, el consejero de Obras Públicas, y la reunión la hemos mantenido con los portavoces de todos los grupos municipales para que todos tuviéramos información de primera mano sin filtros, por decirlo de alguna manera. Ha sido una reunión que ha durado 1 hora y media y luego ha habido una rueda de prensa. Pero yo creo que lo podemos resumir, a ver si soy capaz de hacer una síntesis de la siguiente manera. En primer lugar, yo considero que es la primera vez que hay una apuesta seria por decir la administración quiere solventar el problema de los pasos a nivel de Torrelavega. Lo que hemos visto es evidente que ha conllevado una serie de estudios muy rigurosos en los que de verdad se plantean soluciones reales al problema. Por lo tanto, para mí es un día, hoy decía el alcalde que era un día muy feliz, y yo creo que esa es la palabra, ver por primera vez una respuesta contundente a cómo se puede resolver este problema. En segundo lugar, otra cosa que me ha satisfecho mucho: el presidente del gobierno ha planteado las 3 alternativas, y lo que nos ha garantizado es que será la ciudad de Torrelavega la que decida cuál de las 3 es la idónea para la ciudad. Con lo cual empezaremos ahora un proceso de comunicarle bien a toda la opinión pública de Torrelavega cuáles son las alternativas. De hecho, mañana mismo a la 1 hemos convocado ya a la Unión Vecinal, el foro en el que están integradas todas las asociaciones de vecinos de Torrelavega, para que ya empiecen a conocer los proyectos y empiecen a tomar partido, a decidir y a opinar sobre cuál es la solución que a ellos les resulta más interesante para la ciudad. Y una vez dicho esto, puedo resumir muy brevemente también cuáles son las 3 alternativas. La primera de ellas es una cuya solución sería un paso subterráneo por debajo de las vías para la circulación rodada y para los viandantes. Esa es una solución que ADIF podría financiar en solitario, porque la ley lo que dice es que ADIF financia en solitario aquellas soluciones que tengan que ver solamente con el aspecto ferroviario.
pero no otras en las que además del aspecto ferroviario se pretenda dar solución a temas de tramas urbanas, urbanidad, urbanismo y demás. Con lo cual, esto sería un paso subterráneo para coches y viandantes, que Adif financiaría en solitario y costaría unos 9 millones de euros. Y el trámite para iniciar las obras sería inmediato, porque no requiere ni un estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, mejor dicho, y por lo tanto la tramitación de la redacción del proyecto y el inicio de las obras podría ser muy inmediato. Bueno, pues desde un punto de vista de seguridad, estético, pues igual no es, ¿no?, la mejor solución, quiero decir, de cara también a un futuro de la evolución de la ciudad, etcétera. Pero bueno, esa es una de las opciones. La otra opción, que veníamos contemplando o pidiendo desde hace tiempo, es un soterramiento de las vías. Para el que ya hay un proyecto de FEBE de 2010. En realidad hay un proyecto de FEBE del año 2010 que es el que ha servido de base a Adif ahora para trabajar sobre todas las alternativas posibles. En Torrelavega se había hablado siempre de soterramiento, claro. Yo es que recuerdo igual hace 30 años, claro, que se empezó a hablar de soterramiento. Imagínate, claro, cómo ha evolucionado las soluciones ingenieriles desde el punto de vista técnico, etcétera. Ahora hay muchas más alternativas de las que podía haber entonces, alternativas además estéticamente bonitas y que pueden valer. El tema del soterramiento, y además es que la verdad es un lujo escuchar a Antonio Gutiérrez, al director de construcciones de Adif, explicar todo esto. Pues, lógicamente sabe mucho del tema y lo sabe explicar muy bien. El soterramiento, de inicio, y poniéndose en el mejor de los casos de que no hubiera problemas técnicos que conllevaran un gasto superior al originariamente establecido, estaríamos hablando de inicio de unos 80 millones de euros, con muchísimo riesgo de que se pudiera aumentar debido a soluciones técnicas que hubiera que aportar a los problemas que pudieran surgir. Pero sobre todo desde el punto de vista de ejecución conlleva una serie de riesgos, de problemáticas, pues, que tienen que ver. Por ejemplo, nos han comentado esta mañana la cantidad ingente de metros cúbicos de tierra que habría que sacar de allí, pues para tener que llevar a un vertedero, etcétera. El trasiego de camiones con las molestias que ocasiona. Pero sobre todo, lo que se prolongaría en el tiempo, el poder darle una solución por esta modalidad, ¿no?, o esta alternativa de soterramiento. Y también, ojo, estoy leyendo aquí en documento de Adif los impactos sobre los acuíferos, nivel freático. Es que ese es otro de los problemas, y es que el subsuelo de esa zona de Torrelavega tiene muchísima agua, con lo cual bueno, pues habría que actuar, habría que hacer la obra durante todo el tiempo de la obra, tendría que haber un continuo bombeo de agua, eso también habría que calcular el encarecimiento, y además a futuro y para siempre Torrelavega se tendría que encargar de mantener un sistema de bombeo para que bueno, no se inundara la zona, etcétera. Y entonces Adif nos ha venido con una tercera vía, vamos a ir hablando de trenes, ¿no? Eso es, una tercera vía, que consistiría en la construcción de un viaducto, de manera que se pudiera recuperar para la ciudad el terreno que ahora mismo están ocupando las vías, y el tren iría sobre un viaducto a X metros de altitud, absolutamente protegido por una mampara antirruido, una mampara acústica, y que además dejaría en la parte de abajo pues la posibilidad de tener espacios. Podría caber incluso una estación de autobuses, de manera que pudiéramos tener en Torrelavega un espacio intermodal, un transporte intermodal que conectara autobús y tren, etcétera. La estación iría a pie de calle en superficie, y los andenes estarían en la parte superior, encima del viaducto, pegados a la vía del tren, a los cuales se accedería a través de escaleras mecánicas, etc. No, lo que yo digo, Madrid. Pero la verdad es que cosas, ¿no? Hemos sabido también hoy, el alcalde y el consejero de Obras Públicas estuvieron recientemente en Jerez de la Frontera, donde un problema similar se le dio una solución de este tipo, y esta obra, respecto a la del soterramiento, tiene muchas ventajas. Una de ellas, el coste económico,
Yo creo que la gente cada vez es más consciente de que cuando habla de inversión de las administraciones es el dinero de todos nosotros, es decir, esto no era como una ministra que dijo que el dinero público no es de nadie, ¿no? Esta es una solución en la que es mucho más difícil atinar la cuantía sin que haya riesgo de que luego haya modificaciones, y estamos hablando de 29 millones de euros que se financiarían, la del soterramiento también, en las proporciones siguientes. Adif se haría cargo del 50% del coste total, el Gobierno de Cantabria el 30% y el Ayuntamiento de Torrelavega el 20% restante. Ese es el planteamiento que se hace. Pero es que además todos los estudios previos, incluso la declaración de impacto ambiental, son trámites mucho más sencillos que en el de soterramiento, pues con lo cual solo estaríamos con el hecho hablando de excavar, 22 meses soterramiento, 16 meses viaducto para obtener esa declaración de impacto ambiental. Efectivamente. Con lo cual, esta opción del viaducto, además, que luego la obra es mucho más sencilla de realizar, con lo cual también las molestias para los vecinos serían mucho menores. Podríamos estar hablando que en el año 2015 podría estar ya licitada la obra. Nos ponían como ejemplo la solución de Jerez de la Frontera, que le fue el viaducto, y la solución que se dio en Puerto Real, que es un soterramiento. Las dos empezaron a la vez, ahora no recuerdo si fue en el año 97 o 98, la de Jerez de la Frontera se inauguró en el año 2001 y la de Puerto Real, que es el soterramiento, la va a inaugurar la ministra un día de estos, o sea, 12 años después, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí lo que me ha gustado es que nos han explicado las tres alternativas, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Nos han dicho que además aceptarán la decisión que tome la ciudad de Torrelavega, sin estar condicionados. Bueno, lógicamente Adif preferirá aquella que menos dinero le cuesta, ¿no? Claro. Pero esa garantía de que van a respetar la decisión que tome Torrelavega, y de hecho nos han planteado las tres alternativas. Lo que pasa es que la que menos dinero le cuesta a Adif también es la que sufraga al 100%. Efectivamente. ¿No? Es la más barata, es la más fea, ¿no? La de los pasos. A mí me parece que es una solución que puede ser válida pues para algunos entornos urbanos, pero estamos hablando aquí del centro de Torrelavega, de una vía que parte a la ciudad en dos, y a mí la solución del soterramiento me parece que para ser la solución definitiva no te garantiza la recuperación de un espacio y un diseño de ciudad que sea absolutamente, o sea, que a mí me resulta interesante. Más otro inconveniente, y es que, pues dadas las dimensiones del terreno, pues llevaría unas aceras por los pasos subterráneos para viandantes demasiado estrechas. Bueno, no parece que sea la solución idónea. Le quiero preguntar tanto a Gabino como a Javier, no tanto como torrelaveenses, que hasta donde yo sé no lo son ninguno, sino como cántabros. Estamos hablando de una obra importante que modificaría en buena parte el discurrir de la trama ferroviaria en Cantabria y en el corazón de Cantabria. ¿Qué les parece el asunto? Hombre, pues buenas noticias, que son un poquito lo que hablábamos antes. Pase lo que pase, de momento buenas noticias, ¿verdad? Exactamente, lo que necesitamos ahora mismo en Torrelavega y en Cantabria, pues es eso, son buenas noticias, es inversión pública que revitalice de alguna manera la economía, esas pequeñas empresas que puedan trabajar en este tipo de infraestructuras, y también darle ese empujón a Torrelavega, que son muchos los años que llevamos escuchando las soluciones al tren, el soterramiento, ahora el tema de elevarlo, pero son muchísimos años los que llevamos pidiendo una solución, y oye, parece que ahora la están poniendo encima de la mesa, con lo cual pues vamos a llevar hoy una de cal y una de arena, ¿no?, para la comarca del Besaya. Y es importante el detalle, un poco al hilo de lo de antes, de que se plantean tres posibilidades, pero le dejan a los vecinos y a los políticos de Torrelavega, que al final son los que, como te decía antes, conocen los entresijos, conocen cuáles pueden ser los beneficios que aporte una solución u otra en el día a día de los torrelavegenses, y delegan en ellos la decisión de decidir en este sentido, todo lo contrario que políticamente han hecho con el tema que hemos tratado antes. Entonces son detalles que tenemos que valorar, tanto el hecho de que se vaya a invertir este dinero en obra pública se suma a la 8 que se está terminando también entre Solares y Torrelavega, y también va a ser un impulso importante para la comarca. Ahora el tema del soterramiento, en el tiempo económico que estamos atravesando, en el que la inversión, por desgracia,
cada vez es menor porque los tiempos no acompañan. Sí que es cierto que los vecinos ya se dan cuenta, como decía María Luisa, de que el dinero público no está ahí porque crece en árboles de los parlamentos y de los ayuntamientos, sino que es de la aportación de cada vecino y que hay que gastarlo con el mismo rigor y con la misma responsabilidad con el que gastamos el dinero de las economías domésticas. Y en ese sentido, pues hombre, es importante que en esas decisiones que están tomando de inversión, pues se esté apostando por Cantabria, y en el caso de María Luisa supongo que la alegría será doble por la inyección de noticias positivas que esto trae para la comarca de Torrelavega. Váyase pensando, porque le voy a pedir, con el conocimiento que tenemos, que se moje en una de las 3 soluciones. Don Javier Muñiz. Es incuestionable la importancia de este proyecto y es... esperadísimo, reclamadísimo en Torrelavega, ¿no? Y es muy loable el comprobar que parece que está ya en el punto de salida, ¿no? Yo creo que hay que tener presente aquí y valorar un par de detalles de la explicación que ha presentado María Luisa. Una de ellas es la actitud de la empresa en presentar varias opciones, varios proyectos, y para que, yo he entendido, sea la ciudadanía de Torrelavega, no el equipo de gobierno, no los partidos de la oposición, no los partidos políticos en su conjunto, la ciudadanía de Torrelavega. Por lo cual, yo de entrada demando al equipo de gobierno que haga una campaña de información, de orientación, de difusión, para que todos los torrelaveguenses... María Luisa Peón, que no la estamos viendo en pantalla, está sintiendo, que conste. Está no, sintiendo. Es que lo he dicho antes, yo creo. Sí. Mañana a la 1 de la tarde hemos convocado ya a la unión vecinal para... Eso es. Y que todos los cántabros incluso sepamos de esta cuestión, ¿no? De eso nos encargamos nosotros. Por supuesto. Y yo personalmente, además, quiero decir que aquí se han puesto ejemplos hablando de la opción que llamabais de la tercera vía, o la tercera opción, ¿no? Que parece que, siendo la intermedia, parece que muchas veces pensamos todos que en el punto medio está la virtud, ¿no? Parece que es una filosofía popular que tenemos muchas personas, pero yo desde luego quiero apoyar, y no se me ha preguntado, pero el que la ciudadanía de Torrelavega, y no sé si tienen que intervenir también algunos cántabros, tenemos que intervenir en la opinión del resto de los cántabros, contemplen la tercera vía, o la opción esta tercera, del viaducto, porque yo he tenido la suerte también de viajar en muchos sitios, y me estoy recordando ahora, no tanto por acceso de ferrocarril, que también recuerdo ver, no estoy ahora situando, pero sí me impactó muchísimo, hace muchísimos años, en unos primeros años, hace 30, 40 años, yo fui por primera vez a Dublín, por ejemplo, y me encontré que al final de la calle O'Connell, que es como aquí el Paseo de Pereda, hay un gran parking, y vivo en una ciudad relativamente concentrada, como todas las grandes ciudades. Entonces hay unos problemas terribles para aparcar. No hacen parques subterráneos, les hacen parques aéreos, Y yo digo, caray, ¿por qué no hacemos parques aéreos? Porque en el parque aéreo, como bien dices tú, en las zonas bajas hay centros comerciales, digamos, está todo integrado de una manera que nadie se da cuenta casi ni que es un parking aquello, y realmente es el parking más importante que tiene la ciudad de Dublín al final de la calle O'Connell, ¿no? Sí, que es curioso, habría que preguntar a algún urbanista o arquitecto por qué tendemos los españoles, en este caso, o si es algo cultural incluso, a excavar cuando tenemos terreno. Exactamente, pero ya hay parkings construidos, edificios de parking. Estoy pensando ahora mismo en Barajas, por ejemplo, o sea que hay edificios enteros de parkings que sirven para... ¿no? O sea que podría ser. No se le había preguntado a Javier, pero le iba a preguntar por su opción favorita, que ya nos lo ha dicho. Pero ahora le pregunto a Gabino Martínez, no tenemos mucho conocimiento de los proyectos. No, exactamente, sin tener conocimiento de los proyectos, un poco en base a la información que nos ha dado María Luisa, pues coincido con Javier, ¿no? El tema de soterrar los pasos de vehículos y peatones parece que es un tema un poco pobre para lo que realmente se viene demandando. La inversión de soterrar las vías me parece faraónica. Luego habría que ver un poco el tema técnico y demás, y cuánto podría demorarse en el tiempo, a lo que tenemos que añadir el coste económico, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. 80 millones de partida, que no serían 80 millones. No serían 80 millones. Exactamente, por lo que decía, porque al final esos temas técnicos, hasta que no van apareciendo, no sabes hasta dónde van a llegar, y sin embargo esta vía, pues hombre, parece atractiva tanto estéticamente para Torrelavega, acostumbrados a ver aquel entramado de vías en el centro de Torrelavega, ver ahora esta infografía con el tren elevado, la estación de autobuses y un ambiente de zonas verdes mucho más agradable, que sin duda, que lo que hay ahora mismo, con un coste mucho más contenido que el soterramiento, pues hombre, parece, sin tener toda la información y haberse parado a valorar todos los pros y todos los contras,
parece que tiene cierta ventaja sobre las otras dos. Y muy cosmopolita, y además, y que sigue siendo Torrelavega es Cantabria, con lo cual, si embelleces Torrelavega, embelleces Cantabria. Exactamente, ahí podemos, es la imagen de la región, ¿no? Es que... como cántabros, aunque no seamos torralaveguenses. ¿Vale, Luisa, para cerrar? Sí, además yo creo que tenemos que empezar también a hacer mucha pedagogía con una cuestión, y es que hay que tender a tener una administración eficiente. No siempre lo más caro es lo mejor. En pedagogía, precisamente. Bueno, pues bien, también. Yo creo que la gente cada vez va siendo más consciente, porque cada vez equipara más lo que es la administración pública con lo que es la administración doméstica, ¿no? Cómo tienes que gobernar tu casa. Y yo soy una firme defensora de la eficiencia en la gestión. Es decir, la mejor solución posible al menor coste posible. Y eso, yo creo que aquí vamos a tener un ejemplo de cómo se puede tener una solución muy buena por un coste muy asumible. Quizá no sea necesario gastar 100 y pico millones de euros en dar una solución determinada cuando tienes una solución similar por un coste mucho más barato, y eso al final va a salir de los impuestos de todos nosotros, con lo cual somos parte interesada en que esto se decida y se haga bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos quedan unos minutos, pasamos un poco a política nacional, porque eso ha sido actualidad hoy. Declaraciones del presidente del Gobierno, que ha dicho en Radio Nacional, si no me equivoco, si ha sido en Radio Nacional, que si puede no va a cambiar su equipo en lo que queda de legislatura, que seguro que esos rumores que se habían transmitido de que iba a haber relevos antes de Navidad, que de eso nada, que confía plenamente en su equipo, que sabe que le ha tocado lidiar con una época muy difícil, que sabe que en varias áreas de su gobierno los titulares de esas carteras, de esos ministerios, han tenido que tomar decisiones difíciles, pero que si puede, acaba con ellos la legislatura. Claro. ¿Qué les parece? Ana Luisa, Javier, Gabino. Bueno, a mí me parece que si tiene plena confianza en las personas que forman su equipo ahora y no ve razones para cambiar, pues es que porque sí o por tal no hay por qué hacerlo. Del mismo modo que pienso que no pasa nada cuando hay necesidad de hacer cambios en los gobiernos, pero bueno, me parece que una vez tienes esa certeza, ¿no?, de que tienes las mejores personas contigo y no es necesario realizar cambios, pues por mucho que desde fuera se los pretendan pedir, imponer o sugerir, pues Rajoy es muy suyo y llevará adelante lo que él piensa que tiene que hacer y no lo que le indiquen. Sobre todo la oposición, supongo. Como tiene que ser, además. Oye, si cuando te rodeas de un equipo en el que tienes plena confianza, han tenido que tomar decisiones durísimas, han pasado y están pasando una época muy difícil para estar al frente de un gobierno, las cosas o los indicadores parece que les van dando la razón en las medidas que se han ido tomando. Nos ha costado a lo mejor asumir aparte de la ciudadanía, ¿no?, todas esas medidas que se iban tomando, pero al final pues los indicadores, se sale de la recesión, la prima de riesgo está donde está, la inversión exterior, parece que las bases se están sentando perfectamente para que salgamos de esta, y si tienes plena confianza, tu equipo no muestra signos de desgaste y tienen las mismas ganas que el primer día, pues no hay motivo ninguno para hacer ningún relevo. Don Javier, me quedo sin tiempo y ustedes no se me escapan sin el tema sorpresa, así que 20 segundos con este asunto. De acuerdo, los que somos demócratas creemos en el sistema y creemos en la democracia, por muy imperfecta que sea, se dice que es el menos malo de los modelos y de los sistemas. Sí, tal cual. Lo que está claro es que hay mucho interés por parte de partidos de la oposición y por parte de grupos y agentes sociales de todo tipo, siempre vinculados a la izquierda o a la extrema izquierda, de cambiar determinadas cosas, y si no, que se lo digan al pobre señor ministro de Educación, señor Wert, ¿no?, que cierto es que ha tenido algunas, resbalones, especialmente con el mundo de los estudiantes y con las becas Erasmus y tal, pero eso no quita la valía y la necesidad de una ley de educación que es absolutamente necesaria e imprescindible en los días que corren. Desde luego que es el ministro que más desgaste ha tenido, yo creo que casi sin ninguna duda. Lo que pasa es que desgaste no hay que confundir desgaste con desprestigio, tampoco. Los tiempos han sido durísimos y eso lo sabemos todos. Tema sorpresa. Tema sorpresa. 30 segundos de opinión a cada uno sobre una noticia, además es una noticia de hoy, efectivamente. A ver si se acuerdan de este hombre. La noticia es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo, ahí le tenemos, en su toma de posesión, a 7 meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación en verano de 2012 de la finca militar sevillana Las Turquillas.
Esto es simplemente por la ocupación de esa finca. Si ustedes ven la noticia que firma, la fotografía no la tenemos, pero vamos, pues Sánchez Gordillo en plan Mesías, de rodillas, hincado, de hinojos, abierto los brazos, ocupando esa finca militar. Ya saben que este es el hombre que asalta también supermercados, supuestamente en nombre de los pobres y los necesitados y tal. Luego les vamos a dejar ver esa toma de posesión de diputado porque tiene tela, pero 7 meses de prisión para este hombre y su compañero por ocupar esa finca militar. 30 segundos de opinión a cada uno. María Luisa Peón. La sociedad española tiene unas normas que se ha dotado en cuanto a cómo tiene que comportarse las personas. Con lo que hay que hacer, si tú quieres manifestarte, si te quieres concentrar, si quieres protestar, etcétera, hay unos cauces que están establecidos y tienes que hacer todas estas cosas que en España se pueden hacer, lógicamente, respetando esa normativa y ese procedimiento. Cuando decides no hacerlo así, las personas que deciden no hacerlo así, lo hacen de manera deliberada porque pretenden que sus acciones tengan un mayor impacto del que se tienen si lo haces por los cauces reglamentarios. Y, por lo tanto, asumen, ¿no?, que pueden conllevar respuestas como esta. Con lo cual me imagino que este señor, pues cuando decidió ocupar la finca, pues sabía perfectamente cuál era la sanción que la ley contempla para este caso y tendría esperado, ¿no?, que pudiera suceder alguna cosa así. Gabino Martínez. Exactamente, la sorpresa podría haber sido un poco mayor en cuanto al castigo, porque, como dice María Luisa, aquí tenemos una constitución, tenemos unas reglas del juego, nos tenemos que ceñir a ellas, y especialmente la clase política. Un político que ha sido elegido por los ciudadanos para desarrollar una labor política no puede hacer las cosas que ha hecho este hombre, atracar supermercados, ocupar fincas. Es un ejercicio de demagogia, de populismo y de decirle a ese ciudadano un poco lo que quiere oír, de ver a su Robin Hood particular, que realmente ni al ciudadano le gusta, porque al final ver a un político que te tiene que defender por los cauces legales y en las vías que legalmente están establecidas para ello, ponerse el fular palestino al cuello y lanzarse al atraco del rico para dárselo al pobre, es que queda muy lejos en el tiempo esa forma de hacer las cosas. Está claro. No, Javier. Decía María Luisa antes lo de hacer pedagogía, y desde luego este señor es un ciudadano como todos los demás, y si cabe debiera tener un plus más de ciudadanía por ser un representante público, y evidentemente debiera de ser un modelo a la hora de dar ejemplo al resto de la ciudadanía en general y a los más jóvenes quizá en particular, porque no cabe duda que si este señor ha sido condenado es porque el Poder Judicial, los jueces, han considerado que ha infringido la ley, y si ha infringido la ley tendrá la pena que le corresponda. Pero desde luego, al margen de la pena y del delito que ha podido cometer, como pueden cometer cualquier otro ciudadano, lo que está claro es que este señor su trascendencia es mucho mayor, porque no cabe duda que las actuaciones de este señor se le dieron muchísima relevancia pública en todos los medios de comunicación, y desde luego han sido un mal ejemplo para muchos ciudadanos y particularmente para los más jóvenes o para los más necesitados, que han pensado, aquí no pasa nada, yo cojo y me voy al supermercado y a pecho descubierto me llevo lo que me parezca oportuno, ¿no? Esas son causas que están pendientes de la justicia, veremos cómo acaba Sánchez Gordillo. Don Javier Muñiz, director de Crowley, Gabino Martínez, empresario, y María Luisa Peón, Partido Popular de Torrelavega. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Yo creo que hay dos formas de ver la repercusión en los medios de comunicación de Sánchez Gordillo: el darle publicidad y el advertir. Les vamos a dejar con esas imágenes de la toma de posesión de este hombre como diputado, porque yo creo mucho en esa segunda vertiente: advertir seriamente, que estemos advertidos contra los peligros del populismo. ¿A quién le puede parecer bien que un diputado elegido democráticamente tome o intente tomar posesión de su cargo en la forma en la que lo hizo este hombre? La próxima semana en Televaya, en el foro, nos vemos y hablamos. Don Juan Manuel Sánchez Gordillo. Miedo. Los operativos legales el sistema que conservaba la migración, corrupción, que el sistema capitalista de producción. Por eso me declaro insumiso ante la dictadura del mercado, sus recetas y sus mandatos. Me comprometo también a luchar con toda mi fuerza por esta nación,
sin soberanía, que es Andalucía. Me comprometo también a dar voz a los que no tienen voz, en este Parlamento y en la calle.